Hola a todos, jóvenes. Buenos días. El día de hoy estamos en la ciudad de Jalapa, Veracruz, con el arquitecto Brahim. ¿Cómo estás, arquitecto? Muy bien, gracias. Buenos Buenos días. días. Muchísimas gracias por recibirnos. Platícanos, por favor, qué vamos a ver el día de hoy. Ok, bueno, pues vamos a ver una vivienda que está en proceso de construcción aún. Es una vivienda aproximadamente de unos 500 metros de construcción, pero que, bueno, tiene unas intenciones constructivas que durante el proceso fueron ocasionando que la misma casa cambiara. De entrada, el proyecto era únicamente la mitad del terreno. eh, este lote derecho, y la intención era construir solamente 8 por 16. Entonces, digamos que la masa constructiva está totalmente recargada hacia el lado derecho. Y el lado izquierdo en el proceso fue por el dueño, por el cliente, solicitó que se creciera, que ocupáramos el segundo espacio, el segundo lote, para también poder unirlo a la casa. Es muy interesante el material, la forma, las proporciones, el tema de la modulación, el tema que no parece una casa. Ahora sí que el carácter es completamente industrial, ¿verdad? Nos habla como de una fábrica o nos habla de una máquina, nos habla de construcción con arte, ¿verdad? Porque vemos los materiales, vemos las placas, vemos la elegancia de la sección, de los PTRs, de los perfiles. ¿Cómo le das ese carácter en tu obra? ¿Te interesa, no te interesa? Platícanos un poco cómo ves tú esa parte. La realidad es que desde que recuerdo en la universidad el gusto por los detalles era, era como bien importante para mí poder resolver cualquier objeto eh, desde una perspectiva donde la unión de materiales fuera a cierto punto más fina, o se notara que había una intervención de, no sé, de un material con otro en una transición a lo mejor la intención es que fuera más fina. Y, y bueno, al final se van acumulando poco a poco todos estos detalles. Pues, por ejemplo, en el caso del portón, hasta las bisagras las diseñé por el peso de los portones. Y tú lo calculas, o sea, tú diseñas la ingeniería también Así es. Mira, de este los portón elementos. pues tiene como 300 kilos de peso, y pues, no tiene ningún problema. Digo, Excelente. por la parte. Si quieren, pasamos, o no sé si todavía. Pasamos adelante. Oye, pareciera que la casa va a ser abierta, pero no, va a llevar Sí, vidrio. sí, sí, bueno, tiene cierta transparencia. Yo siento que incluso cuando estás por fuera, Ajá. como que se evidencia un poco el interior, aunque es sólido. El dueño sí tenía interés en que no se viera nadie hacia adentro, pero una vez que superas la escala humana, esta que es más sólida abajo, de ahí hacia arriba es un poco más traslúcida. Ok. Y en la noche, pues la realidad es que hasta un poco desaparece la parte esta de la fachada, porque también tiene movimiento. Esta se puede abrir Ok. desde el interior. Ahorita, si quieres, la Bueno, abrimos vamos a para que se conocerla distinga. porque la verdad Sí. me llama muchísimo la atención. ¿Cuáles son tus referencias? Platícanos en arquitectura. Híjole, yo me acuerdo que me gustaba mucho un grupo de arquitectura que se llama Morphosis. Morfosis. Me encanta la obra de Renzo Piano, Denso. pero pues también hay un poco de interés en, de repente, a través de pintores, de escultores. Por ejemplo, me gusta mucho la obra de Manuel Felgueres. Me gusta la pintura de Rufino Tamayo. No sé, yo siento que de alguna forma pues va adquiriendo casi todos los productos que uno con el tiempo va generando cierto ADN, ¿no?
Sí, claro. Puede ser, ¿no? Es una mezcla, es una Sí. mezcla. Buenísimo. Me gustó mucho la proporción de esos perfiles. ¿Qué medidas son? Estos son de una por media. Los elementos Ajá. horizontales, una por media, son 3 por 1.5. Estos PTRs también, por ejemplo, los que forman esta cercha y esta fachada que está totalmente suspendida, Ahorita la son vamos a de, ver. de un montón de elementos ahí. Esto está bueno. Ok, cocheras. Este es el Cocheras con un espacio para jardín. cocheras. Ajá. Seguimos trabajando en el tema de la iluminación, que también es muy evidente cómo funciona, cómo trabaja. Y este Se va a es, recubrir con este panel. O no, va a no, quedar abierto. se va a pintar. Ahorita tiene ¿cómo se llama? Un primer, un primario, Ujú. que es especial para temas galvanizados. Muy bien. ¿Y esta pieza cuál es la intención de la masa Ah, aquí? sí, sí, esta pieza como el terreno, fíjate, en este sentido, este paramento y el límite no están perfectamente regulares. Entonces, cuando el rectángulo, la losacero te marca perfectamente el rectángulo y ahí se tuvo que hacer un corte. Entonces, se ve como en diagonal. Entonces, estos elementos ayudaron un poco a suavizar el tema del acero, de todo el acero del interior, para darle pie al elemento más grande. Es como un corte. Ok, ok, muy bien. La idea sería que por aquí se entrara. ¿Y cómo arrancas el diseño? O sea, ¿cuál es pues no sé, cuáles son los ejes compositivos de cómo parte la planta baja, las decisiones? ¿Cómo arrancas el diseño? Bueno, en un inicio, el proyecto tenía ya unas solicitudes específicas que tenían que ver con la función. Es decir, Ujú. si arrancamos o si arranco pensando en que, pues, en la distribución que tenía es decir, el cliente me entregó un proyecto antes Ok. que se modificó totalmente, pero el tener ya, digamos, él una idea clara de cómo quería el espacio, es un solo habitante el que va a ocupar esta casa. Entonces, los espacios al interior, vas a notar, son un tanto reducidos, Ok. pero no por eso pienso, son estrangulados a lo mejor Ujú. por el área. Pero en lo que se refiere, digamos, al tema de diseño, normalmente arranco pensando de manera tridimensional. Es decir, no trabajo con una planta, sino al mismo tiempo haciendo los detalles que van a estar apareciendo de manera tridimensional. Es decir, o sea, a lo mejor hay un diseño que pueda ser específicamente como para el recorrido, Ujú. pero para la experiencia después de la cintura para arriba creo que es otra y para los ojos puede ser otra. Entonces, aunque tengas un dibujo en una planta arquitectónica que tiene unas cualidades de dimensiones, de ocupación del espacio, Ujú. yo no puedo imaginármelo sin doblarlo hacia la tercera dimensión. Es decir, de inmediato empezar a articular elevaciones. Interesante, como si estuvieras jugando con prismas. ¡Ey, ey! Sí, sí, un poco así. ¿Quieres que...? Ahora, Ok. este es el acceso. Este es el acceso principal. La intención es tener un recibidor, es muy transparente para que también entre un poco de luz, pero también se va a notar un poco la intención de que cada elemento tenga un diseño especial. Por ejemplo, la llegada de cada una de las vigas tiene incluso Ah, qué bonito. una especie de nicho, un arranque, y en todas las llegadas de las vigas hay algo así. En la escalera, cómo se sostiene y está colgada desde la parte superior. Este puente va a ser un elemento de vidrio, o sea, para que también pase un poco más de luz, de vidrio traslúcido. Y bueno, le decía, hacia el lado izquierdo tenemos el recibidor y luego también hemos estado diseñando estos elementos, esta mesa con un poco de fierro que sobró de la misma obra. Qué interesante espacio, ¿eh? Me recuerda.
no sé, diseñadores italianos, industriales, las mesas, todos estos elementos de repente muy delgaditos, ¿verdad? De repente un poco más gruesos, circulares. O sea, todo responde en función Sí, a es un ejercicio ok, constructivo y ujú, también de un esfuerzo, ¿no? Que haya una especie de posibilidad de ver que existe equilibrio entre lo que soporta y lo que también resiste, ¿no? El elemento en su condición. Por ejemplo, esas piezas que cargan esa consolita desde arriba, que son unos hilitos, y un poco también que el mismo mueble deje ver un poco la parte atrás de ladrillos, estos elementos que son también para poder transitar en la parte superior, que al crecer el proyecto nacieron espacios como estos. Pero te decía, creo que lo interesante o lo padre un poco de este proyecto es que también ha ido modificándose, también se ha ido moviendo en función de los deseos del mismo cliente y también que ha permitido que podamos, pues, no sé, trabajar en este sentido, así claro. con muchos detalles. O sea, él ya lo O sea, entendía desde el principio, este tipo de arquitectura. pues fíjate que yo no había usado en realidad ladrillos así aparente. Esta es Ujú, la primera vez. ok. ¿El muro es todo Entonces, de ladrillo o es la no, cara? no, es un muro, pero que está en este sentido puesto. Ok. Sí, son aquí como 14,000 ladrillos en Uf, todo este muro. Pero, bueno, en un inicio te decía, él ya tenía un proyecto y antes aquí tenía un pasillo. Y la razón para él era que ese pasillo lo aislaba del vecino. ujú, No obstante, yo sentía que el espacio se iba a reducir mucho en el interior y lo que hicimos para que él pudiera tener la sensación realmente de un aislamiento acústico es poner el ladrillo, hacer una pared mucho más gruesa, es decir, tiene 30 centímetros de espesor este muro específicamente. ujú. Así es. Y bueno, está esta escalera suspendida, estas piezas son de reciclaje. Sí, una Sí, sí, cadena. sí, es una cadena y realmente trabajan bien. Buenísimo. A ver, puedes subir. A Sí, ver que sí, sí, si hay algún tipo de movimiento. sí, no, bueno, no tiene ningún problema. Pero son, estas piezas se ocupan para, como fleje de tuberías de Pemex. Ah, buenísimo. Entonces el dueño las encontró, nos las pasó y como tienen ahí las articulaciones, también una razón, me gusta cómo de repente armonizan. ¿Y sabes qué me preocupaba mucho? Ujú, El hecho de pensar que a lo mejor tanto acero pudiera ocasionar que la casa se sintiera muy fría. claro. Y yo hasta cierto punto, ahorita que no tiene madera, que muchas veces la madera como que ayuda Ajá. a equilibrar, no siento que, digo, desde mi percepción, ojalá el cliente tenga la misma, ¿va? Claro. Le ayuda muchísimo el ladrillo. Definitivamente el Sí, ladrillo y va, la como madera, que, pues sí, equilibran mucho, porque también elegiste un piso más oscuro. así es, Entonces ya es una intención sumamente consciente de sí. quererle dar ese tono, ese carácter. También suavizar un poquito el tema de los plafones y el nivel de luz. Ajá. O sea, si te das cuenta, bueno, comparado con el del exterior, es hasta cierto punto casi de penumbra, Sí, 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 claro. ¿Y eso por qué es? ¿Hacia dónde te orientas? hacia buscar que, digamos, cuando la idea es que sea un refugio, el pensar en Jalapa, el pensar en espacios, digamos, para habitar, a mí me da no sé, tengo la idea de que es más difícil hacer un espacio de penumbra porque lo puedes iluminar a través de una condición quizás artificial, pero generar un nivel de iluminación así a veces me parece que es complicado. Entonces aquí la idea era poder, a lo mejor que casi como cuando entras a una biblioteca
el nivel de iluminación para cada actividad puede ser a lo mejor más puntual. Por ejemplo, hay un nivel de iluminación a lo mejor general, pero también queremos a través de algunas lámparas o puntos más focales, por ejemplo, para esta zona que es más, y también esta losita que te hace como que te comprime un poquito, ya cuando se construya perfectamente esta sala, generar para la actividad de leer, por ejemplo, una luz que puedas controlar y hacer un foco, ¿no? Y que todo lo demás forme parte del espacio, pero que a lo mejor hasta cierto punto desaparezca, ¿no? De acuerdo. Bueno, sería la intención, pero... De acuerdo, de acuerdo. Pero, ¿cómo está orientado? ¿Hacia dónde se orienta el terreno? Para entender un poco qué orientación es esta ventana. Sí, bueno, la intención, esta ventana de hecho se hizo después, porque te decía, el proyecto primero, cuando solamente es la mitad, ahí correspondía a un pasillo, no una vista. Ya. Entonces, Es norte. sí, el norte está Ajá. hacia acá. Entonces, cuando tú estás sentado aquí, pues la intención es que esta ventanita más bien sea el recurso para cuando estás sentado ver. Ok. Sí, porque te decía antes, ahí había un pasillo. Quizás si el proyecto desde el inicio hubiese involucrado el otro terreno, a lo mejor de repente hay quienes afirmarían que lo bueno o lo importante era abrir todo ese espacio hacia el jardín. ¿Y cómo iluminabas el proyecto original cuando no tenías el otro Ahí había un terreno? pasillo, o sea, sí había Pero un nomás había un espacio. pasillo, o sea, no ventilabas a un patio, pues. No había un No había un patio. no había un patio grande, era un área como de 1,5 metros que quedaba y ya luego se cortaba el otro. Por eso te decía, esta ventana apareció después. Sí. Muy bien. ¿Podemos subir? Sí, sí, claro. ¿Eso es baño de planta baja o qué es? No, el baño de planta baja está aquí, A ver. es el medio baño, Es este, ¿ok? así es. No está terminado, falta todo Ok. lo que corresponde a la madera, que te digo, creo que ese material va a ser vital. Clave, sí, Sí, sí. va a ser clave. Por ejemplo, este primer descanso, por eso está únicamente ahorita la estructura es madera y todas las huellas consecutivas. Todas van a estar forradas de Sí, madera. sí, de madera. Tienen estas, estas tablas de 0,5 pulgada. Y aquí hicimos este detalle, este hueco en el... Qué bonito. La idea es que cuando metes la mano tenga un sensor y se ilumine Ok. Se ve muy para bien. tener cuidado ahí al subir. Ay, Aquí llevarán unas lámparas. Su espacio, y te decía, este pequeño puente ok. de vidrio. Ahí arriba, si te das cuenta, está el sistema colgado, desde allá. O sea, todo el puente está Sí, sí, tú puedes. suspendido por este tensor. Así es. Y la otra pieza de la escalera que vimos abajo está acá arriba. Ok. Muy interesante, jóvenes. Todos esos elementos muy esbeltos, ¿verdad? Me llaman mucho la atención. Juegan en la composición del espacio. Fíjense los barandales. Me gusta el uso que le das a esta rejilla Irving, Así ¿verdad? es, sí, es rejilla Irving. Tanto en barandal como en piso. Como en pisos, Ujú. así es. ¿Y aquí hacia dónde vamos? Bueno, aunque el dueño es una persona que va a vivir prácticamente pues, sola, eh, se hicieron 3 recámaras por si en algún momento, si en algún momento la condición es que tenga que venderla, es mucho más fácil si alguien pues tiene más de una posibilidad de ocupar el espacio. Es decir, hicimos otras 2 recámaras. Incluso estamos diseñando la parte de cómo se ocupan estos espacios. Ujú. Las formas un poco de ver hacia el otro lado. Y si te das cuenta, estas ventanas son más reducidas, no tienen vistas francas hacia el jardín porque en un inicio realmente No había no jardín. había jardín. Ok. Entonces, O sea, te agregaron el terreno cuando ya estabas en obra. ya estaba muy, muy avanzado. En obra. Sí, así es. Oye, pero entonces, ¿cómo era la luz antes de que tuvieras ese terreno? ¿Era más suave Pues todavía? sí, pero
si te das cuenta, la intención de estos era de arriba hacia abajo, Ajá. porque si teníamos una colindancia de aquel O sea, ibas a lado, tener el vidrio arriba. sí, sí, la intención era iluminar desde arriba. Ok. Mira, si quieres pasamos aquí adelante. Adelante. Sí, bronca. Sientes que te vas a... Un poquito, sí. Es que es el peligro de estar como en obra negra. Mira, esta es otra recámara. Interesante, te lo voy a mandar. Sí. Igual, si te das cuenta, las ventanas están arriba porque no íbamos a tener un jardín, una vista. Ujú. Cuando sucedió esto es lo interesante, pienso yo. Como no había que ver hacia allá, y ya lo habíamos construido cuando se adquiere el otro terreno, hice este tema, poder salir desde aquí para tener espacios como este. Puedes pasar si quieres. O sea, este es como si fuera un balcón interior de la Exacto, como recámara. el balcón de esa recámara, que se Ok. había quedado sin posibilidades y ahora ya aquí va una banca, aquí, una banquita, abres aquí, pones tu café ahí y ya es un poco la idea. Una terraza. Está buena. Me gusta el torreón este de las escaleras. Entonces, todos esos espacios son espacios exteriores de la casa. Así es, y son terrazas. Son Mira, si terrazas. quieres pasamos por acá. Me recuerda el Museo de Schul Solar allá en Buenos Aires. Muchos espacios interconectados a través de puentes, dobles alturas. Esta va a ser la recámara principal. ¿No? La idea del otro terreno, te decía, ya genera espacios más abiertos, pero el torreón del que hablaste hace rato o esta escalera va a ser útil para que él, como tenía también la intención en un momento de adquirir un terreno cerca para hacer su oficina, Ujú. pero no reside en realidad en su trabajo el gente, pero sí ocupa un espacio para trabajar. Entonces le sugerí, ya que habíamos ocupado el otro espacio y ya que se estaba quedando con ese terreno, pues tener su oficina aquí mismo. Entonces nace esta escalera. Ok. La idea de esta escalera es que él desde aquí pueda, ya con la madera, pues va a estar completa la pieza, para que pueda subir de manera individual hacia el espacio abierto que tiene arriba de oficina. Este es un balcón para él. Aquí todavía hay unas piezas de acero y una especie como de celosía para cerrar un poco más la... Ok. Ahí donde estás es la regadera. ¿Y lleva vidrio Sí, o sí, así? lleva puro vidrio satinado. Este es un espacio micro de vestidor. Y aquí, bueno, va a tener una doble altura para una especie de puentecito para otras cosas que necesita alcanzar. Es como muy específico en su interés y manera de vivir. Mira, si quieres, pasamos por aquí. La intención es que también después de esta recámara, ahí está el lavamanos, el WC. Bueno, pero ahorita tiene ahí Ok. como Lavamanos cosas. aquí, WC. Ajá. Ya. Oye, y este baño está abierto hacia arriba, pero nadie me No, puede ver de arriba. ¿O no, cómo? nadie puede ver, pero aquí lleva un vidrio también. O sea, digamos, la cabina Se para vuelve una bañarse se cabina. cierra aquí. Aquí hay un vidrio, acá hay otro. O sea, entras Ujú. entras por aquí, te bañas y sales por acá. Ok. Y Ya. ya aquí se genera el espacio un poco para vestirse. Ya entendí. De acuerdo. Y bueno, ya nomás es doble altura, no hay Así nadie que te es, ve. sí. Este es una conexión, te decía, esta va a ser una terraza. Este espacio está muy bonito. Esta es una terracita. Mira lo que te comentaba. ¡Wow! Toda la fachada se puede abrir. Sobresaliente. Y entonces, pues tienes otra idea, ¿no? De privacidad, o lo puedes ir controlando también. Ujú. Como el sol se oculta de aquel lado en la tarde, la idea es que estos te sirvan para poder tener sombra. Claro.
Buenísimo el mecanismo. Creo que queda cerrado el Excelente. espacio. Entonces esto Entonces, se convierte en una terraza ya de la casa. sí, así es No como es área de una... trabajo. No, no, no es... Por ejemplo, ahí quiere ver si pone una especie de barcito, no sé, pero más es como una sala, ¿Ok? una televisión y, y listo. Digo, es una extensión quizás hasta de su recámara, ¿no? De acuerdo. También el diseño de la... Bonitos los huecos del cilindro. ¿Mandé? Qué bonitos los huecos del cilindro, ¿no? Como lo cortas de repente, le agregas Ah, estas ya. piezas rectangulares. También el diseño de este sistema son PTRs, hay una losa de concreto, pero pues es una especie de joist. Ajá. Entonces, el trabajo de los tubitos estos, que también fueron una adquisición muy económica, Sí, son estructurales. sí son estructurales, claro. Y tú los calculas. Sí, bueno, yo propongo la forma, digamos, Ajá. propongo el sistema y lo verifica un ingeniero. Ok. Un ingeniero ya hace que de alguna forma, este, digamos, pase una comprobación estructural. No sé si quieres que Adelante, subamos. vamos, sí. Te decía, la opción para llegar a este espacio es la misma que tiene desde el interior de la recámara. Se puede subir y llega a la oficina, o aquí, si tiene interés en que alguien que llegó y es visitante no tenga nada que ver con la casa, puede subir por este cilindro y llega al mismo espacio. Digamos, estos espacios hasta cierto punto pueden ser públicos gracias a esta escalera. Ahí está ¿Cuánto tiempo lleva el balconcito. proceso de construcción? Este, ya llevamos como 2 años, pero es que si te das cuenta No, son tiene muchísimos detalles. sí, sí, muchos detalles. Y este va a ser el espacio que él ocupe para trabajar. También es una estructurita. Te decía que conseguimos a muy buen precio estos tubitos. Bueno, más bien él, porque en esa compra yo no tengo crédito. Él consiguió estos tubos y ya diseñé la estructura, que si te das cuenta, como teníamos muchos, porque costaron muy baratos, aquí en este pasillo se ve como muchos tubitos muy delgados formaron columnas, porque de aquí hasta allá no hay. Está esta cercha, que es la que carga el entrepiso, pero esta losa de concreto es cargada por estos tubitos. O sea, la losa de concreto es cargada Sí, sí, si te das por cuenta no estos. hay columnas. Claro. Es la cantidad de tubos la que hace que... Que carguen bien. ¿Y son Sí, tubos sólidos o no, es, no son es huecos, hueco? pero si te das cuenta tienen una especie como de acabado, porque eran tubos que ocupaban antes como para otro tipo de industria, yo creo, y se ven como no lisos. Ajá. Entonces la cédula de estos es casi cédula 40, es casi de un cuarto de pulgada, casi. Súper resistente, como una Sí, columna. sí, pero eran tubos muy viejos, o sea, yo creo que de repente así, cuidado ahí con... Sí. Esta es una terraza que va a llevar madera y la idea de este gesto, así de que se abre, es porque ya, bueno, ya se está empezando ahí a ver cómo se hace todo el tema de los jardines Van o a de plantar este un árbol. jardín. Así es un árbol. Y la Buenísimo. idea es que cuando crezca, pues Claro. no le afecte. O sea, le abre el gesto de la terraza es así como, Para abrazar al árbol. exacto, darle chance ahí que crezca. Buenísimo. Es muy curioso cómo abres demasiado, ¿sabes? O sea, de repente cerrado ya vi que hay un vidrio ahí, no sé si ya lo vieron, pero aquí no, va a haber vidrio. Sí, va a haber vidrio. Ah, ok, Ahí están. ok. Y aquí va a haber vidrio, Bueno, ya tiene vidrios el hacia del allá. atrás. Ajá. Aquí la intención es que haya elementos que, porque si te das cuenta, el espesor de la fachada es prácticamente de aquí hasta acá. Sí, Entonces, que haya elementos que puedan ser útiles para él, para poner libros, poner cosas, pero pueda incluso ventilar, tomar luz de este lado. Aquí podría incluso de repente generar un colchón de este hacia acá,
pero creemos que no es necesario porque tampoco las actividades que tiene cancelan, digamos, la posibilidad de que el espacio sea así, o sea, que se quede así Que se abierto quede hasta allá. libre. Sí, aquí yo creo que también en algún momento pensamos en poder poner algún elemento de madera como para extender un poquito el área de uso. Claro. Sí, totalmente. Darle como un mueble ahí. Así es, sí, sí puede ser como que quede como un mueblecín. Oye, la pregunta del millón, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado aproximado de este tipo de arquitectura? Ahora no tenemos ahorita digamos, creo que si arrastramos el lápiz para ver cuánto hemos gastado, a lo mejor podríamos llegar a tener un número preciso. Pero, por ejemplo, cuando empezamos estábamos calculando el costo del metro cuadrado en 12,000 pesos más o menos. 12,000. 12,000 metro. Ok. Así es como empezamos. Yo creo que puede ser que ya haya subido un poco, sobre todo por las manos de obra. Pues te das cuenta, hay mucho trabajo de herrería. No obstante, como hemos conseguido de repente buenas oportunidades de adquirir materiales, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿sabes qué? Tienes el chance de adquirir un rollo de 100 tubos, pues vemos qué hacemos con esos 100 tubos. Por ejemplo, estos tubos también son de 3 pulgadas, pero también los conseguimos, pues los usamos porque los conseguimos baratos. Ok. Y así, entonces, en ese sentido, el mismo material es usado en función también de la oportunidad que tenemos de adquirirlo a bajo costo. Claro. Y eso pues reduce también el tema de, pues, el costo, Del costo. del costo del metro cuadrado. Aquí hay un pequeño patiecito. No tengo las llaves de estas puertas, pero es la ventilación de las recámaras. De las recámaras. Así es, aquí se controla para que, pues la intención es usar pocos sistemas de aire acondicionado. Esa es una ventilación de baño, entonces aquí, porque ahí está el cuarto de servicio. Ok. Aquí es el lavado. Así es, aquí puede servir para eso. Mira, pues aquí está Ah, claro. Aquí sí. se comunica con el distribuidor. Así es. ¿Y La nunca pensaste primera, hacerle la escalera por aquí? eh, la realidad es que no, porque te voy a decir que pensábamos hacer en un inicio también usando de este tipo de rejilla. Ya ves que hay una trave. Esa trave no hubiera necesitado existir en caso de que se hubiera completado la primera idea, que era la de tener un paso así de rejilla y aquí tener solo un librero así largo. Ok. Y entonces de aquí a acá hacer un puente, venir por algunos documentos aquí. Era un poco esa la intención. Ahora, sí, sí, se Sí, sí puede. puede. Sí, claro, claro. Te siente un poquito de vértigo porque los elementos no son muy anchos, pues. No, no, Entonces, pero se no, siente no te ese. preocupes, sin problema. Hijos de su- Muy bien, joven. Sí, Y aquí salimos al cuartito, ¿no? sí, así es. Aquí es el cuartito Ok. de servicio, está todo en desorden. También te decía el diseño de los elementos como lámparas. La intención es que ahí haya un cuadro grande, un elemento que pueda quitarle un poquito ahí esta continuidad al muro de ladrillo. Hay una pieza que se puede iluminar desde aquí. ¿Tú se la pintas? Pues ojalá quiera. Claro. Maestro, es que tú eres pintor, escultor, herrero, carpintero, arquitecto, maestro, Lo que se puede, ¿verdad? todo. Ahora sí que eres un hombre del Renacimiento, ¿no? Como Miguel Ángel, como Da Vinci. O sea, estas personas que no solamente les interesaba un arte, sino todos, ¿verdad? Lo veían como una Pues unidad, tanto fíjate la que, ciencia como el arte. pues sí, fíjate que desde muy jóvenes tuvimos la oportunidad de hacer, de tener cercanía a este tipo de actividades. Es decir, cuando yo crecí en Perote y ahí, tuve el chance de trabajar en un taller de carpintería,
en uno de herrería, en uno de fotografía, en un taller de cerámica. Entonces, pues de alguna forma adquieres, si tienes buena disposición, pues algo, ¿no? Ujú. Entonces eso es también un recurso que con el tiempo, pues no, tampoco del que te puedes desprender, ¿no? Al contrario, creo que involucras estas actividades y pues salen cosas como estas. Por aquí llegó el dueño también, que la otra vez te contaba ya nos hicimos más bien buenos amigos Qué bueno. y Así pues debe nos ser. ha, nos ha permitido hacer estas cosas. Pues muchísimas felicidades, arquitecto. Me gustará mucho venir cuando ya esté terminada Sí, sí, claro, completamente claro. para entender exactamente todo el espacio, los límites que a veces en este proceso todavía no se entienden Ujú. claramente y que ya al final pues quedará bastante claro. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Es Brahim-Bautista. Ahora no es Brahim, @Brahim Bautista en Instagram. La verdad es que ya casi no he estado publicando, pero es ese. Y bueno, en mi correo, Brahim-Bautista, en Hotmail. Y bueno, ese ya no se ocupa, casi va. Sigue Ese todavía no. presente. ¿Y dónde pueden trabajar? Porque ustedes llevan los talleres, ¿verdad? Sí, Llevan sí, todo. así es. Entonces, ¿trabajan solamente en esta zona de Veracruz o? No, 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 para nada. De hecho, te decía que estamos actualmente haciendo mucho trabajo experimental, pero también ya consciente y concreto de arquitectura modular. Entonces, si notas, el ejercicio de trabajar con acero está en un sentido eh, ligado a la experiencia de producir cosas que se pueden mover, cosas que se pueden transportar, y por eso también pienso que la arquitectura de repente, lo que decía hace rato, se ve hasta cierto punto ligera, Ujú. porque cuando tienes intereses en provocar que la arquitectura pueda incluso desplazarse, lo tienes que hacer a través de elementos delgados siempre. Si Claro. no, no hay forma. Y creo que esa denuncia tampoco nos la podemos quitar, ¿no? No, No y creo que podemos es una de las búsquedas actuales, es la prefabricación. la Hacer la casa prefabricación. prefabricada, económica, ligera, sustentable. Es Sí. la búsqueda del santo grial actual. El que la Ey, encuentre puede sí, sí, masificar la sí. vivienda, pues. Además de que representa también, estoy seguro que estás de acuerdo, oportunidad de ayudar de una manera Claro, diferente. Es decir, cuando la respuesta se puede generar de manera más inmediata, entonces también puedes ayudar del mismo modo. Entonces, producir de manera más, como por ejemplo, las obras normales se construyen desde sus cimientos y son consecutivas hacia arriba. Bueno, ya hay muchos casos y ejemplos de edificios que construyen una parte en fábrica, otra parte en sitio, otra parte, claro. y son simultáneos los arranques. Ujú. Entonces eso es, pienso yo, una gran ventaja para la época, ¿no? Claro. Producir arquitectura de manera más ágil, aprovechando la materialidad que sea la que sea que se presente, ¿no? Y reciclando, que es bien importante Reciclando, de de la labor hecho, que haces. mucho de lo que hay aquí es reciclaje. Por eso te decía, el valor por metro no es tan fácil de definirlo, si es que hay en muchos casos la situación de que reciclas, digamos, ese valor. O sea, digo, sí es una inversión, pero de menor costo cuando reciclaste. Excelente. Muchísimas gracias por compartirla, maestro. No, al contrario. Será un Muchas gusto estar por acá gracias. otra vez y será un gustazo seguir conociendo más de tu trabajo, Ya, que gracias. es bastante interesante. Pues desde Jalapa, Veracruz, un gusto, jóvenes, compartir con ustedes esta bellísima arquitectura. Abraham Cota Paredes, adelante.